Vamos a tratar el día de hoy la fenomenología a cargo de dos estudiantes que nos van a dar una explicación bastante clara, no sé si profunda, pero por lo menos clara de lo que se trata, qué importancia tiene en las ideas de sistemas, sobre todo en el pensamiento de sistemas, cómo se da esto, cómo lo debemos considerar, es muy importante. Y es un tema que, si bien tiene una base en el campo de la filosofía, el ejercicio del ingeniero de sistemas no es filosofar, necesita base filosófica, es muy María, estoy importante. en clases, vete. Ya, ¿qué ha pasado? ¿Percy? Ya, bueno, ya decía, para nosotros el basamento filosófico tiene una importancia grande porque nos da consistencia y claro entendimiento de lo que entendemos y cómo entendemos las cosas. La gente más ilustrada, más productiva, los grandes científicos, por más que han estado orientados a la fisicoquímica, digamos, a los aspectos más concretos de la realidad, han tenido un basamento filosófico. Es decir, lo filosófico no es un desperdicio, no es una pérdida de tiempo, para nada. Es enmarcar ideas de manera que uno tiene claridad y mucho más conciencia de la manera que suceden las cosas y de la manera como hay que razonar. Pero nuestro trabajo no es filosofar, no es filosofar. Si lo queremos hacer, lo hacemos, no hay problema. Pero la chamba que nos espera a nosotros es una chamba de construcción de soluciones, que tiene un basamento metodológico, un basamento epistemológico, y en ese basamento epistemológico entra ciertas consideraciones filosóficas que nos hacen conscientes de dónde estamos pisando. Hay gente que utiliza metodologías, formas de acercarse, instrumentos, no tiene la menor idea, iba a decir la pita idea, pero no se usa esa expresión, la menor idea de sobre qué base es que se ha tenido que razonar las cosas, por qué se dan esos pasos, esa secuencia. Y hay una base teórica. Y en muchos de los casos se sostiene por principios filosóficos. Y eso es bueno tener. Y darle un espacio. En el ejercicio de ingeniería y de ciencia en general, hay un espacio para entender y conocer qué basamento filosófico existe, de dónde procede, quién lo da, quién se trata, de quién se trata. Porque se dice que Husserl es el padre de la fenomenología, ¿por qué se dice esto? Hay otros fenomenólogos muy importantes. Yo he abrazado las ideas que transmitía Teilhard de Chardin, otro fenomenólogo. Teilhard de Chardin es mi autor, digamos, mi preferido autor para el tema de la fenomenología. Claro, porque yo, ingeniero de sistemas que construyó soluciones grandes, pequeñas, de todo tipo, no soy un ignorante sobre qué he basado mis ideas, no soy ignorante de eso. La gente técnica no necesita saber que soy ignorante y eso no es un defecto de conocer ese basamento. Pero en el caso nuestro, solemos nosotros tener claro desde dónde, por qué razones pensamos así, ¿no? Y entonces yo he abrazado las ideas de Teilhard de Chardin porque él plantea una manera de entender el fenómeno humano. Hay una obra del grande, el fenómeno humano se le llama, y es el marco sobre el cual nosotros debemos pensar la realidad humana, porque nuestros constructos, nuestra construcción, nuestros diseños van a estar insertadas en esa realidad. No es la realidad de los marcianos, no de los E.T., no, para nada. Va a estar en nuestra propia realidad. Por eso nos interesa. Pero, como repito, no es el basamento. No es, a eso no nos dedicamos. Pero es bueno saber. Y si alguien quiere profundizar, ampliarse, repito, la fenomenología es un movimiento. Yo he tenido invitaciones y he participado en 3 encuentros nacionales que la Católica ha promovido. Porque la gente de la Católica, los científicos físicos y sociales,
de la Católica sí les interesa esto y conversar sobre estos temas de vez en cuando, no siempre. Bien, jóvenes, con ese breve preámbulo, preparando los ánimos para mirar algo interesante, importante. Seguramente ustedes ya han ido a ver esta película que ahora se está combinando mucho, ¿cómo se llama? De rescate de los secuestrados por el MRTA. ¿Cómo se llama la película? ¿Quién ha ido a Chavín de verla? Guantar. Chavín de Chavín. Guanta. Entonces, Freddy ha ido a verla. Llama la atención, importante parte de la historia que hay que conocer. Claro, ahí desde la perspectiva del ejército héroe, ¿no? Del ejército héroe. Esa es la perspectiva interesante. Pero bueno, entonces así, que estén expectantes de lo que vamos ahora, Percy y Jairo nos van a explicar. Muy bien, estamos atentos. Entonces, perdón, yo voy a, en algún momento, se me está yendo en la clase anterior de dinámica y sistemas, se me ha estado yendo la señal. Entonces, yo les pido su tolerancia en recuperarla, pero ya se continuó la señal bien cuando empezó esta falla que ha habido, que no sé si es para el proveedor, qué sé yo, el que está apagando la cámara y el micrófono. Habiendo apagado eso, ya como yo, también igual he estado escuchando las exposiciones para evitar que la carga del ancho de banda no entorpezca la continuidad de la clase. Pero si hubiera una interrupción, por favor, paciencia, me esperan, yo vuelvo a ingresar cuando se recupera la señal. Muchas gracias. Entonces, procedan, jóvenes. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. En esta ocasión les hablaré sobre la fenomenología. Eh, Primero veremos el origen histórico y el surgimiento del movimiento fenomenológico. Después el método fenomenológico de Husserl. Y por último, la fenomenología y su relación con la ingeniería de sistemas. El origen histórico y surgimiento del movimiento fenomenológico, nos sumergiremos en la Europa del siglo XIX al XX, a comienzos del siglo XIX y finales del siglo, digo, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En este contexto, em, tenemos un dominio de las corrientes del positivismo y el psicologismo. El positivismo explica toda realidad por medio del modelo científico, y el psicologismo, que reduce los pensamientos y la lógica a procesos psicológicos. Esto provoca una inclinación hacia el relativismo, donde el conocimiento depende del individuo. Eh, en este contexto aparece Edmund Husserl, eh, el cual un, tiene que es un matemático. Empieza como matemático y, y asiste a clases de Franz Brentano. Es ahí donde se inclina hacia la fenomenología y tiene influencia con su profesor. También tiene influencias de René Descartes y utiliza algunos conceptos y trata de ampliar, ya que René Descartes nos habla sobre el yo puro y nos justifica como la existencia de- del yo, pero nunca nos habla de la existencia del mundo. Entonces es ahí donde Edmund Husserl trata de ampliar ese conocimiento. También refuta al psicologismo, eh, diciendo los estados mentales cambian
son subjetivos e individuales. Si la lógica dependiera de ellos, sus leyes serían inestables. La refutación del positivismo nos dice que las ciencias usan conceptos como causa, números, tiempos, objeto, que ellas mismas no pueden justificar. El objetivo de Edmund era evitar el relativismo y devolver a la filosofía su carácter de ciencia rigurosa o ciencia estricta. En sus obras sobre el concepto del número y filosofía de la aritmética, Husserl va desarrollando la convicción de que los fenómenos de la conciencia requieren un análisis filosófico autónomo, no meramente psicológico o positivista. Aquí es donde va desarrollando la fenomenología. Eh, en investigaciones lógicas, representa un punto crítico de separación. A partir de este giro, la fenomenología deja de ser un proyecto de fundamentación de la aritmética o la lógica para convertirse en una disciplina filosófica autónoma, con un método y un campo de estudio propios. Acá es donde funda la fenomenología. Eh, la fenomenología es un enfoque filosófico que busca comprender la experiencia humana en su forma más pura, sin prejuicios, analizando cómo se presentan las cosas en la conciencia de quien las vive. Su frase, o sí, su frase más conocida es volver a las cosas mismas. Sus principios fundamentales son la intencionalidad, que afirma que toda conciencia está dirigida hacia algo. Este principio sostiene que nuestras experiencias siempre están relacionadas con objetos, ideas o estados del mundo. El noesis, que es el acto, y el noema, que es el contenido, siempre están relacionados. Tenemos la descripción, que busca la descripción de los fenómenos y no la causa del mismo. Busca más el qué que el cómo. La captación de las esencias o eidos es la búsqueda de las esencias que implica estructuras universales en experiencias en las que he vivido. En este método busca reducir las experiencias a su forma más básicas, revelando su esencia subyacente. Tenemos a sus principales representantes, como Martin Heidegger, que es el discípulo, que expandió la fenomenología hacia la existencia humana, introduciendo el concepto de ser en el mundo o Dasein, lo que enfatiza la relación entre el ser y su entorno. Martin Heidegger em, funda su fenomenología hacia la hermenéutica. Eh, Tenemos también a Maurice Merleau-Ponty, que centra su obra en el cuerpo vivido. Argumenta que la percepción es fundamental para comprender la experiencia humana y la relación con el mundo. Tenemos a Alfred Schutz, que aplicó la fenomenología a las ciencias sociales, explorando la intersubjetividad y cómo las experiencias compartidas configuran nuestra comprensión del mundo social. Y también tenemos a Francisco Valera, que integró la fenomenología con la neurociencia, desarrollando la neurofenomenología, que investiga la relación entre la experiencia subjetiva y los procesos cerebrales, ofreciendo nuevos enfoques en la investigación. Eh, Explicaremos el método fenomenológico y de qué se trata. Trata de la actitud natural, de pasar de la actitud natural, que es la aceptación ingenua de la existencia del mundo, hacia la actitud fenomenológica, que es la suspensión de creencias para examinar el fenómeno puro. En sus obras Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica y Meditaciones cartesianas, Husserl hace un giro cartesiano o un giro trascendental, en el cual implica que pasa de una fenomenología descriptiva hacia una fenomenología trascendental. El método fenomenológico trata de tres pasos. La epogé, que consiste en suspender juicios,
sobre la existencia del mundo con el fin de atender exclusivamente a cómo los fenómenos se presentan en la conciencia, la reducción eidética, que busca captar la esencia de las experiencias a través de variaciones imaginarias, permitiendo descubrir las estructuras universales subyacentes en las vivencias humanas, y la reducción trascendental, que tiene como objetivo descubrir al yo puro o yo trascendental, la conciencia que da sentido a las experiencias y que permite la constitución del significado en el mundo. Luego tenemos la relación de la fenomenología con la ingeniería de sistemas. La fenomenología permite la humanización del pensamiento de sistemas. Sin ella, el pensamiento de sistemas sería pura ingeniería mecánica aplicada a personas. También en la ingeniería de sistemas utiliza, bueno, trabaja con sistemas sociotécnicos, generalmente. Esto consiste eh, aplica o los sistemas se construyen para las personas. Es aquí donde la fenomenología se aplica. Esto nos recuerda que el sistema más complejo es la conciencia humana que observa. Tenemos analogías entre conciencia y sistemas. En la fenomenología tenemos la intencionalidad, la conciencia siempre se dirige a un objeto, como la ingeniería de sistemas, que tiene siempre un propósito, una meta, una función definida. Tenemos el cuerpo vivido, medio de interacción con el mundo, y la interfaz, que es el cuerpo del sistema para el usuario. Tenemos el sentido emergente, significado que surge de la experiencia, y el comportamiento emergente de los sistemas, que nacen de la interacción de sus partes. Eso es todo. Gracias por su atención. En la extensión del trabajo, digamos, yo noto pues digamos, una búsqueda simplificada del entendimiento de este tema. Tampoco han hecho referencia a todos los aportes y la implicancia de los aportes de los diferentes, eh, digamos, constructores del basamento, digamos, conceptual, de ideas y de principios que se desarrollan. Cada autor es digamos, una fuente diferenciada de otro. Si bien con mucha coincidencia, pues el punto de partida que Husserl establece, dando la pauta más fundamental en, en los aportes que pueden haberse dado a lo largo de de la historia, pues hay buenas referencias, como lo han mencionado, ¿no? Eso de, por ejemplo, del entendimiento de la realidad, de lo que sucede, apartado, separado de del revestimiento de ideas, de creencias, es un aspecto muy, digamos, muy clave en el tema de la fenomenología, ¿no? El epoge es algo que, que requiere un ajuste especial en esa búsqueda, porque no todos podemos disociar de nuestros juicios, de nuestras creencias, la observación de la realidad. Es una intención de la ciencia clásica enajenarse, salir de esa vinculación de idea y de propósito frente a la observación de la realidad como tal, la realidad en sí mismo. Pero acá hay muy importante, por ejemplo, entre los aportes de Heidegger, que tiene que ver cómo así ese entendimiento
se aboca especialmente a la realidad de la existencia humana, ¿no? Y acá tiene que ver con un entendimiento también no alejado de la, digamos, de ese juicio, de ese entendimiento que previamente yo tengo, o yo tengo marcado digamos, en mi mente sobre lo que quiero observar, ¿no? Ese entendimiento, lo que me parece que Heidegger trata de hacer es vincularlo a esa realidad. O sea, el entendimiento humano se la tiene mejor entendida dentro del marco del quehacer humano, de su realidad, de su entorno, de lo que es dentro de esa realidad que él vive, ¿no? Y entonces, por eso, como bien lo han comentado, hay una relación muy profunda entre el ser y el quehacer de ese ser en el mundo. Y ese entendimiento es muy importante. En aquellos temas, Heidegger tiene esa importancia. Lógicamente, deviene, con otro autor, en una condición relativa, ¿no? Porque el ser y la esencia del ser, en virtud de lo que te rodea, hace la diferencia de las características de la personalidad y del ser humano, ¿no? Si tú vives en un entorno altamente natural o un entorno que está en proceso de construcción, de desarrollo, o de un mundo que te marca la pauta, te da los marcos ya establecidos, o como en este caso que nos estamos viviendo ahora, donde el instrumento te hace tener una idea más clara, más completa, te completa las ideas, que es la inteligencia artificial. El ser humano, su ser, el ser del ser humano, valga la redundancia, resulta ser distinto, se construye un ser humano diferente. Es muy interesante, porque eso como ingeniero de sistemas nos obliga siempre a tener un entendimiento amplio y a las caracterización de qué tipo de persona se da en ciertas circunstancias. Construimos una solución, queremos darle un instrumento de interacción, entonces decimos, bueno, ¿esta persona qué tipo es? Yo hice un estudio semiótico para ver de qué forma vamos a desarrollar las, las soluciones en la SUNAT para los principales contribuyentes, que son los grandes empresarios. Y el estudio dio cuenta de que deberíamos utilizar muchas cosas, ¿no? El ordenamiento, la información que sería poner el orden, la información, etcétera, entre varias, el color. Y nos pintaba el color dorado, el color plata, pues que es el mundo que caracteriza esa realidad, es muy bien sentido por ellos cuando están tienen una tarjeta dorada, tienen una tarjeta platino, ¿no? Están en un salón de espera que tiene esa condición, VIP, que es color dorado. El ser está asociado a diferentes aspectos. Acá estoy hablando nomás de este estudio que hace, y eso debemos entender, ¿no? Yo cuando hablo con la gente de la iglesia, su mundo es un mundo lleno de códigos, de ideas, hay mucha sensibilidad a la cercanía espiritual con Dios, ¿no? No sucede así con mis amigos del barrio, del colegio, ¿no? Ellos están enajenados de eso, pero la gente de la iglesia sí tienen esa sensación. Entonces, el lenguaje, el marco de referencia y las cosas que conversamos van ahí para yo poder captar la atención y inculcar o transmitir alguna idea de cambio, de renovación, de compromiso, etc. Es muy importante la fenomenología, por parte de los diferentes autores, dan cuenta efectivamente de ciertos aspectos, ¿no?
Esto es un asunto también importante. Yo tuve, como les decía, un autor preferido, que fue Teilhard de Chardin. Fue, digo, porque ya las obras de la fenomenología no las he estudiado. Y Teilhard de Chardin eh, indica más bien las diferentes, ese entendimiento del ser, visto en su esencia misma, tiene que estar enmarcado de una condición cosmológica, dice él, ¿no? De una cosmología. O sea, el ser humano, su comportamiento, su aspiración, las cosas que realiza, lo envuelve inexorablemente en una cosmología. Eso dice, ¿no? En la que hay un proceso de origen y un proceso que lo lleva a un destino. Esa es la mirada de Teilhard de Chardin. Él lo deduce de su análisis histórico, especialmente las historias bíblicas. Dice, ¿qué mueve al ser humano? Lo mueve la idea de salir de un pasado, de una situación inicial, de un origen, lo mueve salir de eso para ir a otro ámbito, a otra situación, a otra circunstancia, a otro estado. Y claro, lo natural es un estado superior, un estado mejorado, ¿cierto? Y por eso el análisis de la personalidad de las personas, de lo que debemos hacer para lograr satisfacer sus actitudes, tiene que ver con lo otro. Es cuál es lo que anima, envuelve y va a caracterizar el comportamiento humano en virtud de lo que busca, de lo que quiere alcanzar, que es lo teleológico, ¿no? Entonces esto es muy, muy interesante. Los aportes se van a dar de diferentes, con diferentes consideraciones, ¿no? Ahí también se refirieron a Francisco Valera, que es un chileno, por si acaso, que va a investigar sobre el tema vinculado a la explicación neurocerebral, neurológica de la construcción, porque hay una visión evolucionista en un momento determinado en los pensadores, y hay un desarrollo de las ideas de las personas en virtud de una mejor constitución de su arquitectura mental, neurológica, que también va a marcar su personalidad, no solamente el entendimiento de la realidad, sino su personalidad. Entonces, hay que entenderlo así. O sea, el ser, yo debo entenderlo apropiadamente, ¿no? Ahora, muy importante también en el fenómeno, la fenomenología, es estas otras consideraciones que tienen que ver con no solamente la intención, ¿no? La realidad, la intencionalidad, sino la esencia de aquello que se toma de la experiencia fundamental del ser humano. Acá puede haber diferentes entendimientos, ¿no? Diferentes percepciones, diferentes deducciones de aquello que resulta fundamental, lo esencial, ¿no? Que en general va a ser el resultado o la implicancia de lo que ha sucedido, de lo vivido, ¿no? Y esto es muy generalizado en el ser humano. El ser humano en realidad pretende siempre reducir en lo más esencial su entendimiento de la realidad. Al final, ¿qué cosa es lo que se busca? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué se pretende? Lo más esencial, ¿no? ¿Qué es? Los seres humanos tendemos
a ser reductores de lo esencial, ¿no? Que es lo más esencial. En la ingeniería de sistemas hay una visión también centrado en la identificación de la finalidad, de lo que se hace, hacia dónde va a alcanzar como efecto, digamos, fundamental, ¿no? O determinante. Entonces, esto es un asunto que también es muy importante para la ingeniería de sistemas porque finalmente nosotros resolvemos frente a situaciones complejas y necesidades articuladas, algo que resulta esencial, fundamental para un colectivo, un conjunto de interesados, una comunidad. No siempre el que te requiere es el único afectado en el resultado que se da con la ingeniería de sistemas, ¿no? Porque normalmente lo que hacemos va a estar en una instancia colectiva, que es la organización. Va a afectar la organización, o sea, el conjunto en la que los stakeholders o los interesados están. Les afecta también al resto. Y la organización en su quehacer, en su rol, en su papel en la sociedad. Es decir, lo que vamos a construir es esencial, se constituye un aspecto esencial en la sociedad. Y así debemos entender, o sea, vamos a entender. Y ahora, ese entendimiento de la realidad tal cual, de los aspectos que le son, digamos, característicos y la esencia misma de lo que se busca, en lo que el ser humano percibe, lo más esencial, todo ello, digamos, es un desarrollo progresivo, es un desarrollo cada vez mejorado. Es decir, nuestro basamento epistemológico de construcción de nuestro entendimiento no es acabado en una sola tanda, en una sola vuelta, en una sola observación. Nuestro entendimiento es progresivo. La esencia, la característica del ser tal cual, como dice la fenomenología, no es algo que obtenemos de una forma sencilla, rápida, inmediata, no. Va creciendo, va desarrollándose y por lo tanto nuestro entendimiento de lo que se requiere, lo esencial para lo que vamos a trabajar, que resulta ser lo central de nuestras soluciones, también tienen que ser mejorados, tienen que transformarse. Eso es fenomenológico, eso se le llama fenomenológico, que está inmerso en un ciclo permanente de entendimiento del ser, en un entendimiento de los aspectos relevantes y de los aspectos esenciales que requiere el ser humano, en este caso en forma colectiva. Pues nuestras soluciones no se insertan en la individualidad normalmente, sino se insertan en un entorno más amplio cuyas características esenciales, fundamentales, es más amplio, no es más social, es social. Por eso se ha referido Jairo a los sistemas sociotécnicos, ¿no? Los marcos sociotécnicos. Nuestras soluciones son soluciones sociotécnicas. Hay una integridad y ahí hay una esencia, esa integridad nos muestra algo fundamental. No es solo el ser humano, no es solo la máquina. Acá hay el gran interés con este cambio de malla, queriendo decir que la automatización, el dato es lo más importante. No, hay que enseñarle a relevar el dato, a recolectar el dato, a procesar el dato, ¿no? Analizar el dato.
No aguanten, tranquilo. Ese dato está inserto en un proceso, está inserto en una intencionalidad, en un sistema organizacional. Es decir, nosotros como sistemas, la fenomenología es una fenomenología integradora. Miramos la esencia del ser humano en todo su entorno que lo constituye, es todo el entorno que constituye. Y lo vemos de manera dinámica, que se transforma, que evoluciona, que cambia. Nuestra mirada ahora va a ser distinta a la de mañana, a la de más tarde, ¿no? Fenomenología pura. Entonces, lo hacemos, ojo, sin necesariamente, como decía yo en la introducción, estemos aplicando los principios y los modos de pensar que plantean los filósofos fenomenológicos, ¿no? Bien, no sé si les he añadido algo, he repetido lo que Jairo ha mencionado. Preguntas. ¿Tienen alguna pregunta para Jairo? ¿Para meterlo en problemas? No hay preguntas. Bien. Yo pensaba que estas clases a cargo de los estudiantes iban a tener una mayor amplitud, digamos. O sea, que hay tantos autores. Y como les digo yo, yo he leído a varios, ¿no? Yo podría comentar cada aspecto de Teilhard de Chardin. Él es un francés, Teilhard de Chardin, o era, ¿no? Él falleció. Jesuita, un cura. Está en la otra pista de mi realidad religiosa. Yo soy protestante, ¿no? Pero en algún momento, en los años 70, los protestantes salieron en su defensa cuando la Iglesia Católica, a Teilhard de Chardin, lo cuestionaron a Teilhard de Chardin. Y entonces, porque Teilhard de Chardin lo declararon hereje, ya, por las cosas que decían, fenomenología, porque la Iglesia en ese momento, la Iglesia Católica, no podría concebir esa visión relativista que planteaba pues la fenomenología. Entonces lo expulsan de la Iglesia Católica. Y entonces surgen un montón de publicaciones del mundo protestante con el título En defensa de Teilhard de Chardin. Y efectivamente, pues los protestantes que venimos de un mundo distinto, del racionalismo dinámico, de los constructores de la libertad de pensar, del rechazo al dogma, de pronto nos solidarizamos con este pensador católico. Con los años le levantaron pues, la excomunión a Teilhard de Chardin en la Iglesia Católica, y uno puede ir a una librería católica y encontrar sus obras, pero no publican las obras fenomenológicas. Lo que ellos publican son sus meditaciones. Como es un cura, también escribe sobre temas reflexivos, meditación, que también tienen hay un contenido pero escondido, por eso la Iglesia Católica ellos mismos lo ven. Pero sus publicaciones con editoriales, digamos, laicas, ahí se publican sus obras fenomenales. Entonces, pero Teilhard de Chardin dice una cosa, que Dios no crea, voy a ponerle el solo porque tengo la duda, no solo crea la realidad, no solo crea las cosas, también crea las reglas. Las reglas. Dios crea el fenómeno. El fenómeno es un concepto, ¿sí o no? Es un concepto de la sucesión de eventos que va a producir a lo largo del tiempo un comportamiento. Es el fenómeno. Pero dice la Iglesia Católica que se queda en el hecho de que Dios crea la tierra, el cielo, el ser humano, crea las cosas. Pero para el Teilhard de Chardin,
Eso no es lo más importante. Y utiliza las expresiones que están ahí, hágase, dice, hágase, reprodúzcase. Esa expresión la deduce como que Dios también crea las leyes de la naturaleza y impulsa los fenómenos de la naturaleza que construyen progresivamente situaciones y estados distintos, mejorados. Es decir, las esencias van a ser transformadas. Lo que era un sujeto que tenía características establecidas de cierto tipo, en el tiempo van a transformarse y lo esencial de esa unidad biológica va a ser otra. Bueno, eso es lo que habla. Y además introduce pues la idea ya no del creacionismo, sino del evolucionismo creativo, ¿no? Entonces la Iglesia Católica en esa época, esas eran expresiones heréticas, contrarias al dogma católico. El mundo pertenece, esas ideas resultan ser muy interesantes, muy ilustrativas, despejan dudas. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento se ve de una manera, el Dios del intertestamentario, que está a la mitad de la descripción bíblica, es distinto al Dios de las primeras páginas de la Biblia y es distinto al Dios del Nuevo Testamento. Es distinto. Para Teilhard de Chardin, el otro es un Dios creador, luego es un Dios conquistador, luego es un Dios amoroso, poético, y termina siendo un Dios que se hace hombre, ama al ser humano y establece valores, digamos, ¿no? Ya no es el Dios que hace que se mueran en las conquistas, ya no es ese Dios. Entonces hay una fenomenología, lo esencial del ser hasta de Dios cambia. No, pero él se refiere a la percepción que tenemos de Dios, no que Dios ya ha cambiado, sino que nuestra percepción de Dios es diferente. Entonces la Iglesia Católica lo quiere poner en un cañón y dispararlo lejos, ¿no? Y entonces para nosotros sí parecía interesante, nos pareció muy interesante. Y no yo era muy joven en esa época, años 70, son otros autores que hablan muy bien de él. Pero fenomenología va a enriquecer las ideas modernas, repito, fines del siglo pasado. Llega a esas, no, la fenomenología tiene mucho más tiempo, un siglo atrás se da el inicio de la fenomenología, no es del siglo pasado, es de 1800, ¿no? Debe estar apareciendo en esa época, ¿no? Pero tiene un impacto espectacular en la manera de razonar la realidad en los fines de los 90, ¿no? No, en los 70. Y luego, pero gracias no solamente a Husserl, no, repito, Husserl es el padre de la fenomenología, otro referido es Michael, ay, me he olvidado el apellido, Jairo, ¿te acuerdas? Hay otro autor, Michael, eh, lo tengo por ahí. Hay otros autores también interesantes. Se recomienda a este autor, perdón, espera.
A ver. Este es de las obras más controversiales de Teilhard de Chardin, que es El corazón de la materia. Es un poquito atrevido, ¿y por qué? Porque está asociado al entendimiento de los signos que están detrás de la práctica conceptual de la fe católica, que se expresa de manera esencial en la misa. Y eso causa mucho roche. Este es otro libro de Teilhard de Chardin, que es el grupo zoológico humano. O sea, para describir de alguna manera, acá pone él, ¿no? Él pone acá. Se pretende dar en este libro una definición exhaustiva del hombre. Quiere tan solo fijar sus apariencias fenomenológicas, en la medida que para nuestra observación terrestre puede lo humano ser visto legítimamente por la ciencia como prolongación y coronación de lo vivo. La ciencia, desde el desarrollo de la fenomenología, es una expresión natural, emergente, de la realidad viva del ser humano y el lugar del hombre en la naturaleza, ¿no? Es eso. Esta es otra obrita del autor que estaba queriendo recordar, que es de Michael Foucault, la arquitectura, la arqueología, perdón, del saber, la arqueología del saber, que es un tratado bien interesante, muy amplio, de cómo se va a desarrollar y evolucionar el saber humano, ¿no? Cómo se va a ir construyendo. Y hay muchas obras de Husserl, ¿no? Él escribe una obra sobre fenomenología bien bacán, y luego plantea un libro más resumido, pero gruesote, ideas relativas a una fenomenología pura y a una fenomenología fenomenológica, ¿no? De lo que ha referido Jairo, ¿no? Esa es la obra. Yo hubiera querido que lea la obra de Jairo. Y luego el mismo Husserl produce un libro que se va a titular Problemas fundamentales de la fenomenología. El mismo, en un ejercicio fenomenológico, auto-identifica los problemas que tiene la fenomenología. Y esta es la publicación muy conocida, no la ha referido Jairo, que es el acta fenomenológica. El acta fenomenológica. ¿Ya? Son 2 tomos. Este es el tomo 1, es el acta fenomenológica latinoamericana, que ha sido armado por el Círculo Latinoamericano de Fenomenología, que existe, el gran movimiento histórico de la fenomenología. ¿Y quién la publica? Lo publica la Universidad Católica, porque la Universidad Católica, curiosamente, no debería ser la Católica, sino la UNI, que genera sistemas y donde se acoge el pensamiento de sistemas cuyo basamiento principal es la fenomenología. Este es el volumen 2. Entonces, hay un desarrollo, ¿no? El más leído es Michael Foucault, ¿no? Este es otro, que las palabras y las cosas. Y hay tengo un montón de libros de él. Claro que hay que leer desde su primera publicación hacia las siguientes para ir de una manera inteligente entendiéndolo. No se puede ir uno a las últimas publicaciones porque
incluso el lenguaje que utiliza, presupone que el lector ya está familiarizado con esas terminologías. Esa es una pequeña... Con lo que nos ha dado Jairo, ya se tiene referencia a expresiones que los fenomenólogos utilizan, ¿no? Bueno, entonces mañana nos encontraremos para, de ser el caso, complementar algo más, ¿no? De la parte teórica, conceptual, y cómo así la fenomenología, que es una corriente filosófica, tiene una aplicación práctica. Se utiliza de una manera práctica, que normalmente a la gente del pensamiento dice, no a mí, yo soy ingeniero de sistemas, yo no soy pensador de sistemas, pero digamos, adoptamos eso, pero normalmente al pensador de sistemas le critican que maneja mucho la parte filosófica y es poco concreto en sus soluciones. Veamos qué aplicación, qué utilización práctica deviene de la fenomenología. Preguntas. No hay preguntas. Qué lindo. Muy bien, entonces nos encontramos el día de mañana, chicos. Jairo y Percy tienen que ver si pueden añadirle algo más al tema. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos mañana.